Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 5, un lugar al que no perteneces. Touji Susuara se sentó en clase mirando por la ventana mientras caía la lluvia, escuchando su ritmo constante golpeando los paneles de vidrio. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido con el chico nuevo y la batalla en la ciudad en la que se había visto envuelto. La culpa que sentía por su participación en ella lo estaba consumiendo. Cuando el personal de Nerf recuperó el EVA, como supo que se llamaba el robot, tanto él como Kensuke habían pasado por alto. Habían sido interrogados por varios oficiales diferentes sobre por qué habían estado fuera de un refugio, les habían tomado las huellas dactilares y fotografiado con fines de vigilancia en caso de que revelaran algo relacionado con la cabina del EVA, y la cámara de Kensuke había sido limpiada para colmo. Touji entendió todo eso, era un procedimiento simple y habían violado las órdenes de refugio, así que eso no lo molestó. Lo que sí le molestaba era que Shinji Ikari, el piloto, no había regresado a la escuela. Después de verlo pelear, se sintió realmente culpable por haberlo golpeado. Había visto de primera mano lo agotador y aterrador que era realmente el combate. No se parecía en nada a las películas o los viejos animes de Mobile Suit Gundam que había visto cuando era niño. La guerra real era brutal y cruel. No hubo una banda sonora elevada que siguiera al héroe en la batalla o una partitura triunfal que sonara en el momento de la victoria. Era solo terror, puro terror en todos los niveles. ¿Qué tienes en mente? Escuchó a Kensuke preguntar desde detrás de su computadora portátil donde estaba ocupado escribiendo. Touji suspiró. Han pasado 3 días, murmuró suavemente. ¿Desde que nos regañaron? Preguntó Kensuke. Touji resopló suavemente. No, desde que dejó de venir a la escuela, se quejó. ¿Quién es él? Fue la respuesta de Kensuke. Era como si ni siquiera estuviera prestando atención. Touji se dio la vuelta en su asiento. ¿Sabes de quién estoy hablando? Resopló. ¿Quién más? El chico nuevo. ¿No te preguntas qué ha estado haciendo? Kensuke dejó de escribir en su computadora y lo miró. ¿Estás preocupada por él? Inquirió. Touji apartó la mirada. Maldita sea, su mejor amigo siempre vio a través de su brusca fachada. No, no estoy exactamente preocupado, murmuró. Kensuke suspiró y volvió a escribir. Touji-kun, para ser alguien tan franco y directo, eres bastante terco. Si te hubieras disculpado con él, no estarías tan absorto pensando en eso durante 3 días, dijo, levantando una hoja de papel. Papel y entregándoselo. Aquí está el número de teléfono del chico nuevo. Si estás tan preocupado por él, ¿por qué no lo llamas? Touji frunció el ceño, pero aún así extendió la mano y tomó el papelito. Gracias, murmuró. Supongo que lo haré. Cuando llegó la hora del almuerzo, Touji salió del aula y se dirigió al teléfono más cercano. Afortunadamente, la escuela tenía un montón de teléfonos públicos. El más cercano estaba en la parte inferior de la escalera más cercana a su salón de clases, por lo que afortunadamente no se perdería mucho del almuerzo. No es que con la forma en que se sentía tenía mucho apetito. Hizo una pausa por un momento antes de agarrar el auricular. ¿Qué iba a decir? ¿Realmente había actuado como un imbécil de primer nivel, y Ikari siquiera lo perdonaría? El tipo tuvo que lidiar con pelear una guerra en toda su fea realidad y el agradecimiento que recibió fue un puñetazo en la boca. Touji no pudo evitar sentir que si estuviera en su posición no perdonaría esa transgresión. Fácilmente, suspiró. ¿Cuál era el punto de agonizar por eso? Es mejor intentarlo y esperar lo mejor. Se acercó el teléfono a la oreja y marcó el número que aparecía en la hoja de papel que le dio Kensuke. Un timbre, luego 2, luego 3, 4, 5, ninguna respuesta, solo un mensaje que decía que el cliente inalámbrico con el que se había comunicado tenía un buzón de voz que aún no se había configurado. Touji colgó el teléfono y apretó los puños. Estaba tan frustrado y tan avergonzado de sí mismo. Pateó la base de la terminal telefónica y volvió a subir las escaleras. Maldita sea todo, se siseó a sí mismo. La vergüenza por las propias acciones era algo difícil de vivir. Habían pasado 4 días desde la batalla. Ikari-kun no había vuelto a la escuela. Ella esperaba que sus palabras lo hubieran motivado a regresar a la escuela, para evitar que se escapara. Reía Yanami se sentó en el asiento de su salón de clases, escuchando la lluvia y observando los árboles en la distancia balanceándose con los vientos tormentosos. Tenía el ceño fruncido, no su habitual expresión implacable, ya que estaba genuinamente disgustada y griega.
preocupada. Le preocupaba que Ikari-kun se escapara y no volviera. A pesar de sus esfuerzos por alentarlo, la línea de tiempo todavía estaba dolorosamente cerca de cómo la recordaba. La realidad de eso la llenó de angustia. A ella no le gustaba ese sentimiento. La angustia era una nueva emoción para ella y entendía por qué tantos la criticaban, pero angustia era la palabra correcta para describir cómo se sentía. El hecho de que ella supiera, sus palabras no tuvieran efecto en él era desalentador. La hizo sentir impotente. Se dio cuenta de que no le gustaba sentirse impotente. Había sido tentador ir a la residencia del capitán Katsuragi para ver cómo estaba después del tercer día, pero sabía que eso causaría más problemas de los que resolvería. Lo más probable es que levantaría sospechas en el comandante Ikari y el Dr. Agaki, lo que descartó la lista de posibles acciones. Desafortunadamente, no había mucho más que pudiera hacer excepto sentarse y esperar. Recordó en su vida anterior que Ikari-kun había dejado la ciudad y había sido dado de baja de Nerf solo para cambiar de opinión después de que Katsuragi lo detuviera en la estación de tren, o al menos esa era la historia que había escuchado. Existía la posibilidad de que esta vez se fuera y simplemente, nunca volviera. La idea de eso era agonizante. Era un dolor al que no podía ponerle nombre. La idea de que él no estuviera en su vida era algo en lo que no quería pensar. Sintió que sus labios se curvaban hacia atrás en una mueca mientras miraba su propio reflejo en las ventanas. ¿Desde cuando sus ojos delataban tanto el dolor que vivía? La frustración de no poder hacer nada la enfurecía y la entristecía al mismo tiempo. Esperaba que volviera a la escuela, murmuró para sí misma. Shinji se despertó temprano en la mañana. Había regresado al lugar de Misato después de la batalla con el ángel a pesar de no querer hacerlo. Había tenido un sueño irregular desde la última vez que había pilotado, recordando que el dolor de ser apuñalado en el estómago le había dificultado lograr un descanso significativo. Todo el tiempo no pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que sentía que realmente no encajaba con lo que Nerfo Misato o su padre querían para él. Había hecho todo lo posible pero eso aún no era suficiente. Habían pasado 5 días desde la batalla y había estado evitando ir a la escuela. Misato lo había dejado a regañadientes. Salía de su habitación para comer algo, pero sobre todo se quedaba acostado en su cama, escuchando su stack tratando de bloquear el mundo durante horas y horas. Era mejor que tratar de pensar en cómo encontrar una razón para su miseria o una solución a sus problemas. Finalmente, no pudo soportarlo más. Se levantó de la cama y se pasó las manos por el pelo. Miró su reloj y vio que eran las 4 de la mañana. Miró hacia afuera y notó la lluvia. Era casi como si el universo reflejara su estado mental, gris y miserable. Él quería salir. Era demasiado, pilotar el Evangelion. Quería acurrucarse en un agujero y no hacer nada. ¿Por qué había hecho caso a la llamada de su padre? El hombre no lo quería excepto para ser una herramienta para él. ¡Qué cruel broma! Toda su estadía en Tokio 3 hasta ahora había sido una broma cruel y grotesca. Él lo odiaba. Así que, se fue. Se vistió y salió de su habitación en el departamento de Misato. Sabía que ella no estaría despierta y por eso no lo detendría. Después de vestirse, tiró su otra ropa en una bolsa de lona, colocó su tarjeta de identificación de Nerf en su cama, se puso los zapatos y simplemente, se fue. No tenía idea de a dónde iba a ir, así que, simplemente caminó. Shinji se dirigió a la estación de tren y tomó un aventón. Se sentó, se puso los auriculares y bloqueó el mundo. Era mejor que tratar de pensar en sus responsabilidades. Era mejor que pensar en Misato. Era mejor que pensar en su padre. Era mejor que pensar en cómo Susuara lo había golpeado. Era mejor que pensar en Ayanami. Ayanami. Ella realmente lo desconcertó. La conversación que habían tenido antes de ir a Nerf cuando el ángel había atacado lo había hecho sentir extraño. Ella le había dicho que tuviera cuidado cuando estaba a punto de desplegarse y luego lo había visto después de la batalla, había venido a verlo por alguna razón, él sabía que ella lo veía como un amigo potencial, no lo era. No era estúpido, pero sabía que no era lo suficientemente bueno para tener amigos. Nunca había tenido amigos, ¿por qué debería cambiar eso? Pero ella realmente parecía que quería verlo en la escuela. Apartó ese pensamiento de su mente o al menos lo intentó. Era más fácil retirarse a sí mismo en lugar de arriesgarse al dolor emocional de la traición y el rechazo. Era más fácil escuchar música y bloquear el mundo. Entonces, ¿por qué se sentía aún peor que antes de subirse al tren? ¿Se sintió culpable por huir? Apretó los dientes y apretó su reproductor DAT mientras viajaba sentado en el tren. Por supuesto que se sentía culpable.
Estaba decepcionando a todos al huir. Misato estaría molesta y su padre probablemente estaría decepcionado de él. ¿Por qué le importaba lo que pensara esa gente? No se preocupaban por él, no realmente, solo en el nivel de su utilidad para ellos. Excepto, que sabía que eso no era cierto al menos para Misato, y esa línea de pensamiento lo trajo de regreso a Ayanami. Ella le había recordado que su elección de piloto había salvado a muchos. Ella le había mostrado gratitud por su elección, y esa sonrisa suya era tan genuina y pura incluso con los vendajes sobre su rostro, sería un verdadero pedazo de mierda si se fuera después de que ella dijera todo. Eso a él hizo una mueca y apretó el sdat con fuerza en su mano. Maldita sea, gruñó. ¿Cómo podía irse después de lo que ella había dicho después de la batalla? Nos vemos en la escuela, por alguna razón desconocida no quería decepcionarla. Ella era una piloto de EVA como él. Tal vez ella pudiera entender su dolor y su angustia. Tal vez realmente podrían ser amigos. Sabía que no pertenecía a esta ciudad ni al papel que se le había encomendado. Si estaba condenado a cumplir ese papel, al menos tener a alguien que entendiera cómo se sentía y por lo que pasó, sería bueno tener un amigo que lo entendiera. Incluso si él era astuto, cobarde y débil, no podía huir, mientras ella todavía estuviera en el estado en que estaba. Se levantó de su asiento cuando el tren se detuvo y salió del tren. Misato llamó a la puerta de Shinji. Shinji, despierta, llamó. ¿Cuánto tiempo vas a evitar la escuela? Había estado preocupada por el pobre chico desde la batalla. Se merecía los gritos que ella le había dado, pero no había sido el mismo desde entonces. Siempre había estado retraído desde que ella lo conocía, pero lo estaba aún más después de la batalla. Básicamente se había encerrado en su habitación desde entonces. Incluso durante las comidas, solo miraba al suelo y apenas decía una palabra. ¿Quién no estaría preocupado por alguien que se acurrucara así en su caparazón? Ahora habían pasado 5 días desde la batalla y estaba empezando a preocuparse mucho. Ya han pasado 5 días. La unidad 01 ya está completamente reparada. ¿Vas a dejarla allí? Llamó sin obtener respuesta desde detrás de la puerta. Tú eres el piloto. ¿De verdad vas a evitar tus responsabilidades para siempre? Shinji-kun. Ella no podía soportarlo más. Abrió la puerta y se quedó boquiabierta por la sorpresa. Su identificación estaba sobre su cama, pero no había rastro de él. Todas sus pertenencias habían desaparecido con él. Era como si nunca hubiera ocupado la habitación. Se ha escapado, murmuró para sí mismo. Se sintió culpable. Ella lo había empujado lejos. Recordó la conversación que había tenido con Ritsuko el día de la batalla con el cuarto ángel. Momentos después de que Shinji se fuera a la escuela ese día, Ritsuko la llamó. La había llamado para preguntarle cómo Shinji se había estado adaptando. Le había informado sobriamente a su amiga que le había dado un teléfono celular a su pupilo más nuevo, pero nadie lo había llamado y que estaba preocupada de que él no lo hiciera. Tener amigos. Ritsuko le había contado sobre un viejo proverbio sobre los erizos y cómo se lastiman entre sí con la columna vertebral a medida que se acercan. Ritsuko también había mencionado que Shinji probablemente era como esos erizos de la historia, cuanto más se acercaba a alguien más, se sentía herido y por eso mantenía la distancia. No pudo evitar sentirse culpable, empujándolo fuera de su zona de confort, no pudo evitar sentirse un poco culpable por cómo lo había forzado tanto. Una parte de ella no pudo evitar sentir que era su culpa que él. Misato no pudo evitar pensar en lo apegada que se había vuelto al chico. Fue muy agradable tener a alguien con quien hablar. Claro, ella tenía Pen, pero él no podía emitir una opinión sobre nada ni mostrar un aprecio significativo por las cosas que ella hacía. Todo lo que hizo fue graznarle pidiendo comida y luego aletear con entusiasmo cuando la consiguió. Las pocas conversaciones reales que había compartido con Shinji habían sido agradables, un buen descanso del estancamiento habitual. Él había roto su rutina de simplemente enyesarse y quedarse dormida pensando en sus defectos, le gustaba tenerlo cerca. Miró a Pen caminando a su lado y observándola con expresión curiosa y preocupada. Sabía que al pájaro también le había gustado Shinji, él siempre le prestaba una atención positiva. El pájaro parecía preocupado mientras la miraba. Misato trató de forzar una sonrisa. Lo sé, Pen, murmuró. Espero que él también vuelva a casa. Shinji había marchado bajo la lluvia durante horas y finalmente había llegado a la puerta de su escuela. Observó el imponente edificio blanco durante lo que parecieron horas antes de obligar a sus piernas a moverse. ¿Por qué había vuelto? ¿Cuál era el punto de ir a la escuela? ¿Cuál era el punto de cualquier cosa?
Dudó en la puerta, temblando ante la idea de volver al statu quo. Pero, no podía simplemente huir. No debe huir. No debe huir. Tuvo que enfrentarse a la realidad a pesar de lo doloroso que era y Dios sabe que fue doloroso. Cruzó el umbral. Estaba comprometido ahora. Para bien o para mal estaba resignado a su decisión, después de todo estaba aquí. Si simplemente se quedó atrás después de caminar todo el camino bajo la lluvia, ¿cuál era el punto? Aunque todavía cuestionaba su elección, sus piernas lo llevaron al edificio y así a su salón de clases. Él tenía miedo. Tenía miedo de lo que le esperaba en clase. Ese otro chico, Touji Susuara, probablemente todavía tenía algo contra él. Probablemente quería golpearlo de nuevo por atarlo a la última batalla que peleó. Tenía aún más miedo de lo que diría Ayanami, considerando que había faltado a la escuela por 4 días. Si ella lo rechazaba después de esas amables palabras que le había dedicado, no tenía idea de lo que haría si ella lo alejaba como todos los demás siempre lo hacían. Caminó por los pasillos hasta que finalmente llegó a su salón de clases. Se paró afuera de la puerta, sin saber si debería irrumpir. Llegaba tarde, lo sabía, solo abrir la puerta solo causaría una interrupción. Y aún así, no pudo evitarlo. Si se quedaba allí hasta el almuerzo, cualquier reprimenda que su maestro le diera empeoraría. Lentamente abrió la puerta e interrumpió la conferencia. Todos en la clase lo miraron. Aida y Susuara parecían visiblemente sorprendidas de verlo. Se sintió avergonzado, la sangre corriendo por sus mejillas mientras estaba de pie en la puerta mirando a todos. El representante de la clase se puso de pie. Ikari, llegas tarde, afirmó con severidad. Ve a tu asiento. Movió los pies con nerviosismo, sin saber cómo responder. No le gustaba decepcionar a la gente, pero siempre parecía hacerlo. Vino a la escuela para que Ayanami no se preocupara y, sin embargo, todavía estaba siendo regañado. Una cosa tan cruel, nunca puedes complacer a todos. Sus compañeros de clase también lo miraban raro, al notar que estaba empapado y cargando una enorme bolsa de lona. Lo siento, respondió reflexivamente. Era un mal hábito disculparse por todo, pero no podía evitarlo. Miró hacia el escritorio de Ayanami. Ella lo miraba fijamente, con el ojo descubierto abierto de par en par y mirándolo directamente con una mirada que él solo podía registrar como sorpresa. Forzó una sonrisa y asintió en su dirección antes de sentarse en su escritorio. La lección continuó como antes de su llegada, aburrida. Después de un rato, se dio la vuelta para mirarla. Volvió a mirar por la ventana como solía hacer, pero había un rastro de una sonrisa en sus labios. Shinji se encontró estudiando esa mirada en lugar de escuchar al profesor. A pesar de su apariencia única, su naturaleza distante y su comportamiento cerrado, había algo en esa chica que cautivaba. Admitir eso para sí mismo lo llenó de un tipo de aprensión diferente a la que sintió al subir a la EVA, pero no menos severa. Touji se alegró de que Ikari estuviera de vuelta. Aún así, se veía como una mierda, sentado allí empapado hasta los huesos. ¿El niño no tenía un paraguas? Verlo con esa enorme bolsa también fue desconcertante. Era casi como si no hubiera tenido la intención de ir a la escuela. Kensuke se inclinó y le dio un golpecito en el hombro. Oye, Touji, ¿vas a disculparte? Preguntó en voz baja. Por supuesto susurró de vuelta. Era solo una cuestión de cuándo y qué decir, nunca fue realmente bueno para disculparse con la gente, tenía demasiado orgullo, pero al menos sabía eso de sí mismo. ¿Qué podría decir o hacer para no perder la cara? Kensuke se rió entre dientes. Sé sincero. Ambos sabemos que no se merecía que lo golpearas 2 veces. Touji sonrió para sí mismo. Eso fue todo. Se volvió hacia Kensuke. ¿Qué pasa si dejo que me devuelva el golpe? Él propuso. Kensuke parpadeó 2 veces antes de sacudir la cabeza con una pequeña risa. Idiota, respondió. Tú y tu valentía, Touji suspiró. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Kensuke se rió entre dientes. Eres una reina del drama, ¿lo sabías? Replicó. Touji se cruzó de brazos y miró hacia adelante. Su amigo tenía razón, pero no pudo evitar sentir que era lo correcto. La hora del almuerzo finalmente había llegado, y Shinji se alegró por un descanso en la interminable lección. No había traído almuerzo y no tenía hambre, pero estaba contento de tener un momento de relativa tranquilidad. Por lo general, la mayoría de la clase salía de la habitación y yo podía escuchar su SDAT. Algunos estudiantes expresaron sus felicitaciones por su última batalla después de su llegada y eso solo hizo que se arrepintiera de haber venido. No merecía elogios, se puso los auriculares y subió el volumen de la música. Incluso si hubiera elegido no huir, todavía quería desconectarse del mundo.
Miró a Ayanami y sus ojos se encontraron. Ella lo miraba con el ojo descubierto muy grande y los labios ligeramente separados. Era como si quisiera acercarse a él pero no estaba segura de cómo hacerlo. Honestamente sintió lo mismo. ¿Qué podría decirle? ¿No eran realmente amigos, o sí? Solo habían compartido unas pocas palabras entre ellos, eran conocidos en el mejor de los casos, no, había sido un idiota por quedarse. Debería haberse escapado. Ella se puso de pie y él inmediatamente se sintió nervioso. ¿Iba a hablar con él? ¿Por qué parecía tan interesada en él? ¿Qué tenía de especial él? Entonces sintió un golpecito en el hombro derecho. Se sacó los auriculares y giró en su asiento. Era Susuara parada sobre él con Aida justo detrás de él. Miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. «Oye, Ikari, ¿lo fue?», preguntó Susuara. Shinji asintió, frunciendo el ceño. «Sí», respondió. «¿Qué quería ahora? ¿No lo había acosado ya lo suficiente? ¿Puedo hablar contigo un segundo?», preguntó el chico más alto, asintiendo con la cabeza en dirección a la puerta. Aida suspiró y se ajustó las gafas. Shinji no estaba seguro de lo que iba a pasar, pero asintió en respuesta. Si iba a ser golpeado de nuevo, entonces podría terminar de una vez. Siguió a la pareja al pasillo. Estaba tranquilo, eran los únicos alrededor. Susuara fruncía el ceño y se movía nerviosamente y Aida sonreía. ¿De qué se trata esto?, preguntó Shinji. Aida le dio un codazo a su amigo. «Touji-kun, si vas a hacerlo, simplemente hazlo», dijo con una sonrisa. El rostro de Touji se endureció y dio un paso adelante. Shinji se tensó. Esto iba a doler, excepto que nunca llegó un golpe. «Escucha, Ikari, lamento haberte golpeado el otro día», dijo Susuara. «Me ha estado molestando desde entonces, así que tienes que devolverme el golpe». Shinji parpadeó. Esto no era en absoluto lo que esperaba. Él nunca había estado en una pelea en su vida y ahora este tipo quería que lo golpeara. No puedo hacer eso. Tartamudeó. «Tienes que hacerlo, hombre, de lo contrario no puedo estar satisfecho», protestó Susuara, su ceño cada vez más pronunciado. Shinji nunca fue bueno leyendo a la gente, pero podía decir que estaba siendo sincero. «Es bastante vergonzoso, ¿no?», comentó Aida. «Pero si eso pone fin a la mala sangre entre ustedes, solo adelante y golpéalo». Siempre había pensado que la violencia no era una forma de resolver los problemas, pero, murmuró. «Vamos». Susuara imploró, levantando la voz. «Antes de que alguien nos vea aquí. Ambos necesitamos esto». Shinji encontró la mirada de Susuara. Tenía razón, una pequeña parte de él quería devolverle el golpe, tal vez más que una pequeña parte. «Está bien», afirmó y comenzó a levantar el puño hacia atrás. ¿Podría realmente golpearlo? «¡Ey, espera!», gritó Susuara. Shinji se estremeció, deteniendo su puño a la mitad y casi perdiendo el equilibrio. Susuara le dirigió una mirada firme. «No te contengas, Shiseo». Se dio cuenta de que efectivamente se había estado conteniendo. El hecho de que Susuara haya reconocido eso y lo haya llamado me hizo sentir un poco de respeto por él. Él asintió con severidad y se tambaleó hacia atrás. Se equilibró, empujó con el pie derecho y lanzó el derechazo cruzado más fuerte que pudo reunir. El golpe conectó al ras del pómulo de Susuara. Shinji apenas podía creerlo, en realidad lo había golpeado. «¡Oh!», exclamó Aida. «Eso tuvo que doler». Susuara se tambaleó sobre sus pies por un momento mientras se sacudía el golpe. Pronto se estabilizó y lucía una sonrisa incómoda que parecía un poco patética con la marca roja que se oscurecía en su mejilla. «Tienes un gancho bastante bueno, Ikari», dijo, extendiendo su mano. «Agua debajo del puente, ¿verdad?». Shinji no pudo evitarlo, no pudo evitar sentirse bien acerca de cómo se habían desarrollado las cosas. «Claro, Susuara», respondió, estrechándole la mano. Susuara se burló de él. «Por favor, llámame Touji», respondió con una sonrisa. «Bueno, supongo que si todos somos amigos, puedes llamarme Kensuke», dijo Aida, ajustando sus lentes. «Dime, Ikari, ¿tienes hambre?». Shinji movió los pies. Estaba empezando a tener un poco de apetito, pero no había traído nada con él. Claro, podría comprar un almuerzo en la cocina de la escuela, pero probablemente no sabría muy bien, supongo, murmuró. «Vamos», dijo Touji, pasando junto a él y dándole una palmada en la espalda. «Te compraremos el almuerzo, es lo menos que podemos hacer después de que salvaras la ciudad». «Sí, hombre, te lo mereces», agregó Kensuke. Los ojos de Shinji se abrieron en estado de shock. ¿Por qué estaban siendo tan amables con él? No se lo merecía, aún así, apreció la oferta.
Por alguna razón, sintió una pequeña sonrisa en su rostro mientras asentía en respuesta. Gracias, respondió. Eso es muy generoso de su parte. Con eso, los tres comenzaron a caminar. Rei se sintió eufórica de que él hubiera venido a clase. Era una prueba innegable de que estaba teniendo un efecto en la línea de tiempo y la llenaba de esperanza. Aún así, aún quedaba un largo camino por recorrer si quería tener éxito en sus objetivos. Evitar el tercer impacto no era algo que pudiera planearse de la noche a la mañana. Todavía tenía que lidiar con el comandante Ikari, la doctora Akagi, su propio Eva y el sistema Dummy Plug, pero evitar que Ikari-kun se escapara, era un comienzo. Ella sabía que él todavía no estaba en el mejor de los estados, pero el hecho de que él no hubiera huido de sus responsabilidades era una señal de que ella podía lograr un cambio positivo. Quería hablar con él al comienzo del almuerzo, pero no pudo gracias a Suzuara y Aida. Una parte de ella había deseado seguirlos cuando salieron de la habitación, pero lo pensó mejor, solo levantaría sospechas o alejaría a Ikari-kun, así que esperó hasta que regresaron a clase. Cuando lo hicieron, los tres parecían estar de buen humor, excepto Ikari-kun. Claro, estaba sonriendo por fuera, pero sus ojos aún traicionaban su tristeza y miedo. Rei esperó hasta el final del día escolar para acercarse a él. Ella lo siguió a la distancia mientras él caminaba con Aida y Suzuara. Ella notó la gran bolsa de lona que llevaba y frunció el ceño. Estaba claro que había estado planeando irse de la ciudad, pero algo lo había detenido. ¿Era posible que ella fuera la razón por la que había elegido quedarse? Aida y Suzuara se separaron. Ikari-kun se paró debajo del toldo afuera de la entrada de la escuela mientras los dos se alejaban, saludándolo antes de salir corriendo bajo la lluvia. Ikari-kun se quedó allí con la mano levantada, saludando por un momento antes de dejarla caer a su lado. Observó cómo se tensaba y bajaba la cabeza tan pronto como los dos se perdían de vista. Parecía estresado. Ikari-kun, gritó. Se dio la vuelta lentamente. Oh, murmuró, sus ojos llenos de dolor. Hola, Ayanami. Cada vez le resultaba más difícil hablar con él. Quería hablar con él pero se sentía nerviosa. Rei movió un poco los pies. ¿Estás bien? Ella preguntó. Él asintió suavemente, media sonrisa encontrando su camino hacia su boca. Sí, respondió. Estoy lo suficientemente bien. Está mintiendo, pensó Rei. ¿Es tan difícil para él admitir la verdad de cómo se siente? Sintió que era mejor empujar en lugar de entrometerse. ¿Pasó algo de nuevo con Suzuara? Ella preguntó. Sacudió la cabeza. No, respondió. Touji-san y yo estamos en mejores términos. Él se disculpó por pegarme, luego él y Kensuke me invitaron a almorzar. Rei asintió. ¿Así que ustedes tres ahora son amigos? Ella preguntó. Ikari-kun hacia abajo. Yo, supongo que podrías decir eso, murmuró. No entiendo por qué querrían eso. Ella inclinó la cabeza ligeramente, tratando de seguir su lógica. ¿No estás agradecido por su amistad? Ella preguntó. Su expresión se oscureció. No es eso, es solo que yo, se detuvo, sin terminar su oración. Rei miró la bolsa grande que tenía a su lado. Todo empezó a juntarse. Tenía la intención de huir o todavía iba a huir, podría correr el riesgo y ser franco al abordar eso. Además, estaba preocupada por el Y. No podía dejarlo salir de Tokio 3. Ibas a huir, pero elegiste venir aquí en su lugar, afirmó antes de plantear la verdadera pregunta en el corazón de la situación. Asunto. ¿Por qué? Ikari-kun apartó la mirada de ella y cambió el peso sobre sus pies. Yo, no podría, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No podía dejar que lo pilotaras mientras todavía estás herido. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Se quedó, por mí? Ella se preguntó. Sintió que sus mejillas se calentaban un poco. ¿Entonces viniste a la escuela? Ella preguntó. Él asintió. Sí, vine a la escuela en su lugar, murmuró. Sé lo que estás pensando, que soy un cobarde. Tendrías razón en pensar eso. Rei frunció el ceño y frunció el ceño. ¿Por qué siempre tuvo una opinión tan baja de sí mismo? Quería tan desesperadamente cambiar eso. No eres un cobarde, respondió ella en voz baja. Él la miró con fuego en los ojos. Tú no me conoces. Explotó. Soy astuto, débil y cobarde, no estaba hecho para pilotar el EVA, pensé que mi padre me quería, pero nadie me quiere, el ceño de Rei se profundizó. Ella lo miró con un fuego que coincidía con el suyo. Te conozco, no eres un cobarde, Ikari-kun, afirmó con firmeza. A pesar de todo, todavía pilotaste el EVA y ganaste. Eres considerado con los demás y sus necesidades. Tu decisión de quedarte es noble.
Parecía bastante sorprendido cuando asimilaba sus palabras. Podía ver que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas y quería alcanzarlo, pero permaneció congelada donde estaba. Temía que si intentaba agarrar su mano, él huiría. No pertenezco a este lugar, gimió, su rostro torciendo en una mueca amarga. Siento que no pertenezco a ningún lado, maldita sea, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Por qué te importaría? Reí hizo una mueca y miró hacia abajo. Me dolía verlo así. A ella le importaba. Le importaba mucho. Pasaron momentos mientras la lluvia continuaba cayendo a su alrededor y goteando sobre los lados del toldo bajo el cual estaban parados. El trueno se podía escuchar en la distancia. ¿Qué podría decir ella? Ella eligió sus siguientes palabras con cuidado. Amigos, ¿les importa, no es así? Preguntó ella, levantando su mirada nerviosamente para encontrarse con la de él. Una vez más parecía sorprendido. ¿Somos amigos? Preguntó mansamente. Reí asintió, su corazón latía más rápido. Me gustaría ser, murmuró en respuesta. Y Kari-kun la miró como un ciervo a la luz de los faros antes de finalmente mirar hacia abajo y una pequeña y genuina sonrisa llenó su rostro. A mí también me gustaría, Ayanami, prácticamente susurró. Ella sonrió y sus mejillas se sintieron un poco calientes. ¿Te acompaño al apartamento del capitán Katsuragi, y Kari-kun? Ella preguntó. Él encontró su expresión con un espejo perfecto y asintió. Me gustaría eso, respondió. Misato se sentó en la sala de estar frente a la mesa del piso, jugueteando con la pestaña de una lata medio vacía de Yebisu. Ella estaba preocupada. Se estaba haciendo tarde y no había oído nada sobre Shinji. Había tratado de no pensar en él viendo la televisión y tomándose unas cuantas cervezas, pero no pudo evitar el sentimiento de culpa que tenía por su papel en ello. Si tan solo no hubiera sido tan dura con él después de la última batalla, pensó para sí misma. Entonces él podría no haberse ido, quizás si ella lo hubiera apreciado más, él no se habría largado. Quizás no fue su culpa. Quizás simplemente no pudo soportarlo más. Sabía que pilotar el EVA no le causaba más que dolor, así que, ¿por qué no se iría? Sabía que desde el principio no le gustaba nada pilotar, ni siquiera ir a entrenar. Simplemente lo hizo porque se esperaba que lo hiciera. Sabía todo acerca de tener que cumplir con las expectativas, era parte del crecimiento, y ella, nunca había sido buena en eso. Eventualmente, llegas a un punto en el que simplemente no puedes desempeñar el papel que se te ha asignado y te quiebras. Es difícil mantener una fachada y simplemente hacer lo que los demás te dicen que hagas solo para llevarte bien. Eventualmente, tienes que defenderte o huir y ella sabía que Shinji era del tipo evasivo. Estaba obligado a huir eventualmente, o al menos, ella se decía a sí misma que. Miró a Pen Pen, que estaba sentado a su lado en un cojín con una cerveza debajo de la aleta. Tal vez él está mejor, dijo. Si todo lo que Eva hace es causarle dolor, ¿por qué no lo haría? El pájaro simplemente la miró e inclinó la cabeza, emitiendo un graznido suave. Misato frunció el ceño. El pájaro tenía razón, sin importar cómo lo cortara, toda la situación era fea y no había nada que pudiera hacer al respecto. Solo podía esperar que Shinji volviera. Luego hubo un golpe en su puerta y Misato Katsuragi se puso de pie de un salto. Shinji estaba absolutamente empapado hasta los huesos. Para cuando llegó al apartamento de Misato, estaba temblando. A pesar del clima, de alguna manera Ayanami no parecía afectada, lo que realmente lo desconcertaba. ¿Estás segura de que no quieres entrar hasta que deje de llover, Ayanami? Preguntó. Ella sacudió su cabeza. Está bien, respondió ella con esa suave voz suya. Mi casa no está demasiado lejos. Shinji asintió. Estaba agradecido de haber tenido compañía en la caminata, incluso si no habían hablado mucho. Está bien, respondió con una mirada suave. Nos vemos en la escuela. Ayanami asintió. Nos vemos en la escuela, y Kari-kun, respondió ella. Con eso ella comenzó a alejarse. Él la vio irse hasta que desapareció en una esquina. Estaba agradecido. Estaba agradecido de poder llamarla amiga. Se alegró de haber elegido quedarse en lugar de irse a quién sabe dónde. Si pudiera tener amigos como ella, Touji y Kensuke, tal vez estaría bien. Sacudió la cabeza. No debería adelantarme, se regañó por dentro. Probablemente no duraría de todos modos, pero por ahora, al menos podría disfrutarlo. Se volvió hacia el edificio de apartamentos y se le cayó el estómago. ¿Cómo iba a enfrentar a Misato ahora? Encontró la perspectiva intimidante por decirlo menos. A Shinji le gustaba Misato. Por lo general, ella era amable con él, incluso si se burlaba de él.
Era casi como una molesta hermana mayor o una tía más joven en ese sentido. Ella lo había hecho sentir bienvenido y dejar que se quedara solo después de la última batalla a pesar de que no se merecía nada de eso. Ahora que lo pensaba también la consideraba una amiga, eso lo hizo sentir aún más culpable por cómo había actuado. Todavía podía huir, hacer una escapada a la estación de tren y no tener que enfrentarse a ella. Podía marcharse y evitarlo todo. No, no podía hacer eso, no después de lo que había pasado en la escuela. No podía simplemente correr, no después de haberle dicho a Ayanami que la vería en la escuela. Se tragó el nudo en la garganta y caminó hacia el edificio. En cuestión de minutos estaba frente a la puerta de Misato. Dudó, con su bolso en la mano, sin saber qué hacer. Pensó en lo que diría, pero no se le ocurrió nada bueno. No tenía excusa para básicamente evitarla durante casi una semana y luego huir, así que, simplemente llamó a la puerta y dio un paso atrás. La puerta se abrió de golpe y allí estaba su tutor, luciendo un poco menos que sobrio. Shinji-kun, exclamó antes de congelarse al verlo con una mirada de incredulidad. Él sonrió mansamente y emitió una pequeña reverencia. Estoy en casa, tartamudeó. Misato parpadeó, su rostro todavía preocupado, pero la frenética preocupación que había estado allí hace unos momentos se estaba desvaneciendo. Por un momento hubo un silencio total excepto por la lluvia que golpeaba el edificio. «Regresaste», pronunció Misato. Shinji movió los pies y miró hacia otro lado. Verla mirarlo así lo hizo sentir aún más culpable por irse de la forma en que lo había hecho. «Yo no iba a», murmuró. «Pero, supongo que me di cuenta de que tenía cosas por las que quería quedarme». Misato lo miró, frunciendo el ceño sobriamente en sus labios. «Shinji-kun», comenzó, pero Shinji la interrumpió. «Seguiré pilotando el EVA aunque lo odie», comenzó a divagar. «Por mucho que quiera huir y olvidarme de todo, eso, no está bien». Misato frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué volviste?», ella preguntó. Shinji agarró su bolso con fuerza para mantener el equilibrio. «Yo, no puedo simplemente irme porque hay gente que me necesita». «Si me voy, entonces Ayanami tendría que hacerlo sola», respondió suavemente. «No puedes pensar en todos los demás, ¿sabes?». Misato exclamó, su expresión cambió a una de ira. El tono de su voz le dijo que estaba más molesta que enfadada. «Si te dedicas a pilotar de esa manera, te matarán». Shinji estaba temblando. Quería salir disparado. Quería callarse y hacerse un ovillo, pero luchó contra todos sus instintos y se mantuvo firme. «Tuve un día muy interesante en la escuela hoy», dijo, tratando de no tropezar con sus palabras. Me di cuenta de que yo quiero proteger a las personas cercanas a mí, como mis compañeros de clase, Ayanami y tú. La mirada molesta de Misato se desvaneció como polvo en el viento. Una vez más parecía desconcertada. «¿Fuiste a la escuela hoy?», preguntó ella, su tono era de completa confusión. Shinji asintió. «Sí», respondió. «Hice». La mirada de Misato cambió a una sonrisa. Se llevó el puño a la boca y cerró los ojos, con una risita de niña escapando de sus labios. «¿Con esa bolsa de lona llena de todas tus cosas?». Ella volvió. «Oh, Dios mío. Debes haber tenido algunas miradas interesantes». Shinji, a pesar de ser la persona seria y sombría que era, podía ver un poco de humor en ello. Se permitió una risa incómoda a sus propias expensas. «Sí, ciertamente lo hice», dijo con un asomo de sonrisa. La expresión de Misato cambió una vez más. Finalmente la preocupación se había ido y también la ira. Ahora tenía una mirada cálida. Era un sentimiento extraño, reflexionó Shinji, el sentimiento de que la gente realmente podía aceptarlo. Después de su charla con Ayanami y ahora de pie aquí con Misato, un pensamiento loco entró en su mente. Tal vez, solo tal vez, esta ciudad era a donde pertenecía. «¿Así que quieres quedarte aquí?», preguntó Misato. Shinji asintió. «Yo sí», respondió. «Sí, si me dejas». La sonrisa de Misato creció. «Bienvenido a casa». Para cuando Rei llegó a casa, la lluvia finalmente comenzaba a afectarla. Abrió la puerta e inmediatamente se dirigió a su baño. A pesar de su biología única, todavía estaba afectada por cosas como el resfriado común, aunque tenía una resistencia mucho mayor a tales cosas que la mayoría. Se cambió la ropa mojada y se secó. Todo el tiempo ella no pudo evitar sonreír. Ella estaba feliz. Estaba feliz de ser amiga de Hikari-kun una vez más. Las cosas estaban cambiando y, si continuaban, tal vez podría lograr la aversión al tercer impacto.
Sabía que pronto tendría que idear un plan sólido para lidiar con el comandante Ikari y la doctora Akagi, pero por el momento se permitió disfrutar el sentimiento de felicidad que llenó su corazón. Se acostó en su cama después de cambiarse a otro uniforme escolar y sus vendas. Sus heridas aún le dolían, por lo que hacerlo no fue una tarea agradable. Era la única ropa que tenía, pero esto nunca la había molestado. La ropa era la ropa y nunca se había preocupado por su apariencia para los demás, pero ahora, no podía evitar preguntarse. Pensó en todos los diferentes atuendos que usaría Soryu y se preguntó, ¿cómo se vería con ellos? Apartó el pensamiento de su mente. No era importante. Lo importante era descubrir cómo alejar al comandante de su escenario. Su teléfono celular sonó y supo que solo podía ser una de una lista extremadamente corta de personas. Hablando de esa lista corta, no le había dado su número a Ikari-kun. Esto era algo que ella remediaría tan pronto como lo volviera a ver en la escuela. Hola, respondió ella. Hola Rei, ¿cómo te sientes? Llegó la voz de la doctora Akagi. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Rei reflexivamente. El médico todavía la inquietaba mucho, pero sabía que tendría que ponerla de su lado si quería sobrevivir a la guerra de los ángeles. ¿Me necesitan para las pruebas? Sí, afirmó la doctora Akagi, su tono casi alegre. Solo algunos escaneos corporales para ver cómo te estás curando. No tomará mucho tiempo. Te tengo programado para el 12:30. Ya veo, respondió Rei. Te veré luego. Adiós. Entonces, se despidió el médico. Adiós, dijo Rei antes de colgar el teléfono. Se dejó caer en su cama y miró hacia el techo. No le gustaban las pruebas. Siempre le habían disgustado, pero ahora, tal vez porque comprendía mejor su lugar en el mundo como individuo con pensamientos y sentimientos, se sentía cada vez más como un experimento científico. En cierto modo, eso era un poco lo que ella era. El pensamiento era desagradable. La sensación era aún más desagradable. Se acostó en la cama y pensó en lo que podría decirle a la doctora Akagi después de las pruebas que podría ayudarla a alcanzar sus objetivos. Rei sabía que tenía que comenzar a hacer movimientos pronto o para el momento en que las pruebas del enchufe ficticio estuvieran en marcha, podría terminar siendo reemplazada. No, si ella no desviara la lealtad del médico del comandante Ikari en ese momento y se descubriera que tenía recuerdos que no debería tener, ciertamente la llevaría a ser reemplazada. ¿Cómo? ¿Cómo abriría una brecha entre la pareja? Tenía algunas ideas aproximadas, pero todas eran un riesgo. Rei Ayanami miró hacia el techo hasta altas horas de la noche. Dormir se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que crecían sus ansiedades. Recordó cómo se sintió cuando Ikari-kun había sido absorbido por el EVA y era bastante similar. Ritsuko se sentó en su escritorio en su oficina, con un cigarrillo encendido sobresaliendo de sus labios. Tomó un sorbo de una taza de café muy caliente y la colocó junto a su teclado. Misato se paró frente a ella apoyada contra la pared. Estaba revisando los datos de las radiografías y escaneos de imágenes de Rei. La prueba estaba en progreso y ella estaba analizando los datos en tiempo real. Tal fue el avance de la tecnología que le permitió eso. Ciertamente le hizo la vida más fácil. Mientras esto sucedía, su amiga le contaba cómo Shinji se estaba acomodando después de la última batalla. Aparentemente, el pobre chico había estado pasando por un momento difícil hasta hace un día o dos. Por lo que Misato había dicho, había estado planeando huir pero había cambiado de opinión en el último minuto. Así que sí, Misato terminó su historia. Eligió quedarse y ha estado un poco más alegre desde entonces. No estoy seguro de qué ha cambiado, pero me alegro. Estuvo destrozado por un tiempo después de la batalla. Ritsuko sonrió. Es bueno escuchar eso, respondió ella. Todos estábamos preocupados por él. Sería una pena perder un piloto en este momento. Misato la miró con expresión molesta. ¿Eso es todo lo que te preocupa? Misato preguntó deliberadamente. ¿Su voluntad de pilotar el EVA? Ritsuko le dio una calada a su cigarrillo y miró a Misato por el rabillo del ojo. Nunca dije que no me importaba su bienestar, pero eso es lo más importante, respondió ella. ¿No estás de acuerdo? Misato suspiró y miró hacia otro lado. Supongo, respondió sin convicción. Si los angelinos no son derrotados, supongo que nada más importará. Es solo que, es un buen chico y sé que realmente no le gusta pilotar. Tal vez sería mejor que no lo hiciera. Ritsuko apagó su cigarrillo. ¿Te preocupas mucho por el chico, no? Ella impuso más como una declaración que como una investigación.
Sabes que estamos peleando una guerra y lo que es mejor para ellos no importa hasta que termine la guerra, ¿verdad? Lo sé, respondió Misato débilmente. Todavía es tan difícil para ellos, Ritsuko asintió, con el ceño fruncido en sus labios. Misato tenía razón. ¿Por qué estaba siendo tan callosa y fría? El comandante realmente estaba empezando a contagiársela, ciertamente lo es, murmuró. Misato se pasó la mano por el cabello y suspiró. Si tan solo hubiera otra manera que tener que usar niños de 14 años, murmuró. Oh, habrá, pensó Ritsuko para sí misma. Los planes para el sistema ficticio ya estaban en marcha. Solo sería cuestión de tiempo hasta que fuera viable, al menos como sistema de respaldo, pero no podía decírselo a su amiga, al menos no todavía. Sin embargo, así son las cosas, respondió rotundamente. Misato suspiró y se movió hacia la puerta. Mira, tengo que irme. Probablemente Fuyutsuki me necesite para algo, dijo. Ritsuko asintió. Está bien, respondió ella. Al salir, podrías enviar a Rei. Misato asintió. Lo haré, respondió ella. Tómatelo con calma, Ritsuko. Ritsuko asintió una vez más. Tú también, dijo ella. Misato se fue después de eso. Ella suspiró mientras miraba los restos humeantes de la colilla que había colocado en su cenicero mientras tomaba otro sorbo de su café. ¿En qué compleja red de engaños y mentiras se había metido? Había tantas cosas sobre los Evas, sobre los ángeles, sobre ella misma y su participación en esas cosas que nunca podría contarle a su amiga. Si lo hiciera, solo le causaría problemas y lo más probable es que terminara matando a ambos. Tan tiernos como eran sus sentimientos por el comandante Ikari, sabía que ni a él ni a Seele les gustaría que sus secretos salieran a la luz. La puerta de su oficina chirrió al abrirse para revelar a Rei y a Yanami. ¿Usted pidió verme, doctora Akagi? Ella preguntó. Ritsuko asintió. Sí. Siéntate, en la silla de allá, dijo, señalando una silla de oficina que estaba cerca de la pared en la que Misato se había estado apoyando. Rei hizo lo que le indicaron y colocó sus manos en su regazo, mirándola con la mirada estoica que esperaba de ella. Desde que Ritsuko conocía a Rei, ella era por lo menos obediente y agradable. Entonces, ella habló. Tu recuperación parece estar yendo bien. Podrás estar libre del yeso en tu brazo y el resto de tus vendajes en otros 2 días. Rei asintió. Entendido, respondió ella. Ritsuko, a pesar de tener celos de la chica, se sentía un poco preocupada por su bienestar, al menos lo suficiente como para tratar de conversar con ella de vez en cuando. ¿Cómo son las cosas? Ella preguntó. ¿Cómo ha ido la escuela? Ella preguntó. Sabía que la escuela no era importante para ella, solo los diseños de Gendo lo eran, lo que fuera que había planeado. Ciertamente era lo suficientemente inteligente como para saber que con los orígenes de Rei y lo reservado que era, el hombre tenía una agenda oculta de la que ni siquiera ella estaba al tanto, aún así, era algo de lo que hablar. Rei nunca facilitó tener una conversación con ella, tal vez si pudiera sacar a la pobre chica de su caparazón, entonces podría convencer a Gendo de, no, era una idea estúpida. A pesar de lo que ella sintiera por él nunca cambiaría. Él siempre estaría enamorado solo de Yui Ikari, todo lo que ella podía hacer era seguir tratando a Rei con un mínimo de amabilidad con la esperanza de permanecer en sus gracias. Pero entonces Rei jugueteó con su falda y se miró las manos. No era mucho, pero nunca antes había visto a la chica hacer algo así, aunque tenía que admitir que su comportamiento posterior al accidente de activación había sido diferente. Había sido aceptable, respondió Rei en voz baja. ¿Qué estaba escondiendo? Rei se veía nerviosa y nunca se veía nerviosa. Ritsuko sonrió. ¿Hay algo en tu mente? Ella preguntó. Rei habló en voz baja, su tono sonaba inseguro y más bajo de lo normal. He estado hablando con Ikari-kun, nos hemos convertido en amigos. Ritsuko se sorprendió. ¿Rei había hecho un amigo? Desde que la conocía, nunca había tenido amigos. ¿Ahora era amiga de Shinji? Decir que estaba sorprendida era quedarse corto. Este fue un desarrollo sin precedentes, ¿oh? Ella respondió, esperando que Rei explicara. ¿Te has hecho amigo de Shinji? Rei asintió, agarrándose la falda. Sí, doctora Akagi, respondió ella. Ritsuko no pudo evitar sonreír. A pesar de los orígenes y la educación de Rei, todavía era una adolescente. Era bueno para ella hacer amigos. Eso es muy agradable, dijo. Bien por ti. ¿Cómo empezaste a hablar? Rei parecía nerviosa. Yo hablé con él ante el cuarto ángel mientras transmitía la alerta, transmitió justo por encima de un susurro. Luego volvimos a hablar en la escuela.
Ritsuko tomó sus palabras. Lento pero seguro, su opinión sobre la chica tranquila estaba cambiando. Tal vez si pudiera lograr que se abriera, habría una oportunidad para ella. Tal vez si consiguiera que se abriera un poco, tal vez podría obtener algo de información para acercarse a Gendo. También estaba el beneficio adicional de que si Rei era amigo de Shinji, era menos probable que dejara de pilotar. La historia de Misato de cómo Shinji se había ido con todas sus cosas ayer solo para regresar al final de la tarde había sido desconcertante hasta ahora. Hasta que ella le dijo que había cambiado de opinión acerca de huir, había estado un poco preocupada de que Nerf volviera a ser un piloto activo y luego sintió curiosidad por saber por qué de repente decidió quedarse. Ahora, parecía que sabía por qué cambió de opinión. Me alegro por ti, Rei, respondió con una pequeña risa antes de tomar otro sorbo de su taza. Me alegro de que hayas hecho un amigo. Rei se paró detrás de la doctora Akagi y el comandante Ikari en una de las pasarelas móviles que serpenteaban a través de Nerf. Estaba escuchando ociosamente la conversación entre la pareja mientras revisaba lo que le había revelado a la doctora Akagi el día anterior. Había sido una apuesta contarle sobre su renovada amistad con Ikari-kun, pero el médico aparentemente se lo había tomado bien. Era esencial que la viera como una persona y no solo como la herramienta del comandante Ikari para que, si llegara el momento en que se revelara su situación, no la eliminaría. Esa no era la razón por la que su revelación del día anterior era un riesgo, sin embargo, por lógica, ciertamente aumentaría la opinión del médico sobre ella. Hablarle de su amistad con Ikari-kun era una apuesta por cómo reaccionaría el comandante. Se paró detrás de la pareja en la pasarela en movimiento con un nerviosismo creciente, esperando que su conversación no se dirigiera hacia ella e Ikari-kun, así que parece que el tercer niño finalmente se está acostumbrando a estar aquí, afirmó la doctora Akagi. Bien, respondió el comandante Ikari en ese tono firme y nivelado suyo. La reactivación de la unidad 00 se llevará a cabo muy pronto y estaremos a plena capacidad operativa. Independientemente de los resultados de la activación de la unidad 00, continuaremos el desarrollo con la unidad 01, es todo lo que importa. Yo digo que debemos considerarnos afortunados, reflexionó la doctora Akagi. Por lo que dijo el capitán Katsuragi, estaba contemplando irse. El comandante Ikari asintió. Ciertamente, respondió. La organización Marduk aún no ha encontrado al cuarto niño. No tener uno de repuesto habría sido un inconveniente, pero no insuperable. Afortunadamente, no es un problema por ahora, dijo la doctora Akagi. Parece que Rei podría haberle impedido irse. El comandante Ikari se puso rígido y volvió la cabeza hacia el doctor. Elabora, ordenó, su voz todavía tranquila y controlada. Rei sintió que su ritmo cardíaco aumentaba con cada segundo. ¿Cómo reaccionaría el comandante? Parece que los dos se han hecho amigos, señor, respondió el médico. Rei vio que el comandante se giraba lo suficiente para mirarla por encima del hombro. Sus ojos se encontraron por un breve momento antes de que él se volviera. Por lo que Rei pudo deducir, su expresión se describiría mejor como preocupada. Ya veo, susurró antes de elevar su voz a su timbre normal. ¿Rei? Rei se tensó. Sí, señor, dijo ella por instinto. ¿Cómo ocurrió este desarrollo? Preguntó. No tiene sentido ocultar nada ahora. Si ella mintiera, él lo descubriría y sus probabilidades de ser reemplazada serían peores que si dijera la verdad. La honestidad es la mejor política como dicen, hablé con él después de que me informaras de la alerta del ángel, respondió rotundamente, su monótona respuesta escondiendo el nerviosismo que sentía. Aunque ya no era su títere, fácilmente podía pretender serlo. El comandante Ikari la miró por encima del hombro una vez más. ¿Por qué? Preguntó. Quería expresar mi gratitud por sus esfuerzos contra el tercer ángel y por pilotar en mi lugar, respondió Rei, esta vez su voz apenas ocultaba su creciente aprensión. El comandante miró hacia adelante. Ya veo, murmuró suavemente antes de volver a hablar con una voz llena de autoridad. ¿Así que te has hecho amigo de mi hijo? Su hijo, normalmente se refería a él como el piloto de la unidad 01 o el tercer niño. Esto fue interesante. Nunca se refirió a Ikari-kun tan cariñosamente. Sí, señor, respondió ella. Hubo una pausa cuando el comandante inclinó la cabeza muy levemente. Después de un momento, puso sus manos detrás de su espalda y las juntó, levantando la cabeza en alto. Mientras no afecte tu desempeño, lo permitiré. No permitas que obstaculice tu propósito. Cualquier información que puedas obtener que insinúe que el desempeño del tercer niño está fallando, asegúrate de informarme de inmediato. ¿Me obligo a hacerlo?
Claro. Habló, su voz firme y resuelta. Volvía a ser el formidable comandante Ikari que ella conocía. Rei sintió alivio. Sintió que la inundaba el alivio al saber que este desarrollo estaba dentro del ámbito de desviación aceptable del comandante en sus planes. Casi de inmediato, los engranajes comenzaron a girar. «Puedo usar esto», pensó. «¿Pero cómo?». Eso seguía siendo un misterio. Sin embargo, había una pequeña chispa de esperanza ardiendo en las palabras del comandante que abrió las puertas a muchas posibilidades. Puede que no haya dicho mucho, pero Rei se había vuelto buena leyendo a la gente. Podría haber sido un desliz de la lengua, pero la forma en que se refirió a Ikari-kun decía mucho. Al menos en algún nivel, el comandante Ikari se preocupa por su hijo. «Sí, señor», respondió ella. Gendo se sentó en su oficina, con las manos entrelazadas en su característica pose frente a su rostro con los codos sobre su escritorio. Fuyutsuki se sentó frente a él mientras jugaban un juego de shogi. Pensamientos inquietantes llenaron su mente aunque era experto en ocultarlos. «Entiendo que Ayanami se ha hecho amiga de tu hijo», habló Fuyutsuki. El ceño de Gendo se profundizó. Ciertamente fue un desarrollo interesante, uno que, aunque previamente había reconocido como una posibilidad, había sido una sorpresa. El condicionamiento que le había impartido a Rei y la naturaleza de su hijo deberían haberlo impedido. «Tienes razón», respondió rotundamente. «Tal vez sea bueno para ellos», respondió Fuyutsuki, moviendo una pieza en el tablero. Después de todo, los soldados se unen entre sí en el campo de batalla. De hecho, esto era cierto, pero Gendo no pudo evitar sentirse en conflicto. A pesar de su compromiso con su escenario, en el fondo se preocupaba por los dos y estaba feliz por ellos. Detestaba sentirse como tal. Tales sentimientos eran puro sentimentalismo y necesitaban ser purgados. Parecía que no importaba cuánto intentara limitar sus lazos con otros para su gran plan, no podía hacerlo por completo. El pensamiento lo perturbó profundamente. «Ciertamente», murmuró secamente mientras contrarrestaba el movimiento de Fuyutsuki, rompiendo su habitual postura intimidante por un momento. Aunque estas cosas podían convertirse en un obstáculo, también tenían sus beneficios. Quizás Fuyutsuki tenía razón sobre los lazos de los soldados. Si su hijo sentía lealtad por Rei, solo se convertiría en un activo más confiable para él, ya que Rei le era leal. Si Rei se vuelve desleal, él podría reemplazarla con otro clon cuyos recuerdos serían disminuidos. Si eso le causaba un problema a su hijo, entonces podría simplemente volver a trabajar en los sistemas de la Unidad 01 para Rei, con suerte. Sin embargo, eso solo planteó otra pregunta verdaderamente impensable, una que no había considerado hasta ahora. Si llegara a eso, y necesitara reemplazar al primer niño, ¿podría hacerlo? Era una pregunta para la que siempre había asumido que sabía la respuesta. Ahora la duda llenaba su mente y a Gendo no le gustaban las incertidumbres. Fuyutsuki hizo otro movimiento. «Parece que gano este juego», afirmó. Gendo miró el tablero y su ceño se profundizó aún más. «Parece que sí», respondió. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.